El día 1 de agosto del 2024 comenzará a regir una nueva ley laboral, la ley 21.643, o más bien comenzará a regir una ley antigua pero modificada. Esta versión moderna se le llamó Karin, en honor a la enfermera Karin Salgado, quien sirvió de testigo para desenmascarar un robo en el sistema público donde ella trabajaba, lo que le costó el menosprecio de los colegas y jefes quienes se encargaron de hacerle muy difícil la vida, incluyendo en ello una baja en el sueldo y otros dolores y menosprecios que llegaron a un punto tal de estrés y presión que Karin no soportó y tomó la decisión de suicidarse. Es muy triste lo que ocurrió ahí. Por esa razón es que se resolvió ponerle el nombre de ella a esta ley. La ley fue promulgada para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Se consagra legalmente la perspectiva de género. Elimina la necesidad de reiteración del acoso laboral. También elimina la violencia o pretende eliminar la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Establece para el empleador la obligación de tener un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. También la obligación de entregar información periódica al empleado sobre los alcances de la ley y procedimientos de investigación del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, además de generar o modificar su reglamento interno. Las denuncias pueden ser hechas de manera verbal y el empleador debe dar solución en una primera etapa de inmediato. Por ejemplo, una medida podría ser separar en distintas áreas a los causantes o el despido si la falta es considerada grave, además de entregar contención psicológica a la víctima. Usted puede buscar la ley en la internet del gobierno y yo creo que es bueno que la busque, la lea, la conozca para evitar verse afectado en alguna situación por ignorancia. Algo que puede ser positivo, por supuesto, es buscan evitar el acoso sexual y las presiones indebidas, pero también hay aspectos que podrían resultar negativos. Por ejemplo, el riesgo que alguien haga una denuncia solo por dañar o para conseguir un beneficio mal habido. También está el riesgo para las mujeres y para los homosexuales de una baja en las oportunidades en el mercado laboral, dado que los empleadores van a tener que generar gastos en poder cumplir esta ley. Finalmente, y en la misma línea, existe, y algo que es muy negativo a esta ley, la necesidad urgente de reglamentos que la acompañen. Reglamentos y más reglamentos, para no convertir esta ley en una especie de revancha o de una guerra contra el hombre. De hecho, cuando se habla de esta ley, en las conversaciones populares, se habla de la ley no Karin, sino de la ley contra el hombre. Bueno, una vez más, el ser humano dando pruebas fehacientes de su incapacidad y del precio que debemos pagar por no seguir la ley de Dios. Hacemos leyes como esta. No quiero calificarla, pero quiero que usted medite. Mire, por ejemplo, hemos hecho leyes para prevenir o para sancionar el homicidio y estamos envueltos en una crisis de homicidios sin precedentes. Ahora, no es solo en Chile. Creamos también leyes contra el robo y la verdad ya no sabemos qué hacer con la cantidad de robos. No sabemos qué hacer, a no ser que nos acostumbremos al robo. Incluso lo que antes era el lugar seguro, llegar a la casa uno se sentía seguro, ahora ya no está seguro ni siquiera dentro de su casa. Y así el hombre va en una decadencia en todo sentido, solamente por abandonar a Dios, por apartarse de Dios. Tenemos la ley de Dios. Si el hombre hubiera seguido la ley de Dios, sin lugar a dudas, este no sería el resultado. Bueno, pero lo que queremos siempre es responder qué dice la Biblia de esto. Y voy a empezar leyendo Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta ahí el pasaje. El profeta Isaías, predicando a Judá, nos muestra lo que es una realidad para todos nosotros. Dice él: todos nosotros nos apartamos
como ovejas, nos descarriamos como ovejas. Cada cual va por su propio camino. Las leyes de este gobierno o de cualquiera nos afectan, porque aún son ideas de quienes van por la vida sin considerar a Dios. Igual que el resto de la población, pero nos afecta porque ellos, sus pensamientos apartados de Dios, los convierten en ley. Y ya ven ustedes cómo nos va. Cada día peor. Quiero hacer un paréntesis. Lo que digo siempre que hablo de estos aspectos, no lo estoy diciendo desde un punto de vista político, y voy a repetir lo que digo siempre. Si el gobierno fuera de la otra vereda, sin lugar a dudas la situación sería la misma. Pero también está usted. Si no ha arreglado su situación con Dios, hace exactamente lo mismo. Camina su vida envuelto en sus propios pecados sin considerar a Dios, como dice el pasaje de Isaías, descarriado, siguiendo su propio camino, su propio pensamiento. Yo tengo un Dios, mi Dios no es el Dios de la Biblia, mi Dios es este. O usted viviendo su vida como usted, según su criterio, le parece, pero es interesante. Y una muy buena noticia lo que dice Isaías al final de su mensaje, a saber, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí el pasaje. Quiero repetirlo y quisiera pedirle que ponga atención. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuevamente le pido que ponga toda su atención. Jesús, el Santo, hombre que los últimos 3 años de su vida los gastó solo en hacer el bien, hablar de amor, siendo el ejemplo más vívido de amor, el que habló de confiar en Dios frente a las dificultades, siendo él mismo el ejemplo más vívido de lo que se puede hacer confiando en Dios. Así entonces sanó cojos, paralíticos, ciegos y todo tipo de enfermedades. Junto con ellos liberó personas poseídas por el demonio. Y junto a ello, nunca, en todo lo que dijo e hizo, pecó. Fue completamente santo y agradable a Dios su Padre en todos y cada uno de los días que él caminó en esta tierra. En al menos 2 ocasiones, Dios da fe de ello diciendo audiblemente y refiriéndose a Jesús: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pues bien, dice el pasaje que a pesar que Dios lo aprueba por usted y por mí, lo hizo pecado. Convirtió a Jesús en pecado. Y esto es de un peso tan grande que usted no debe pasarlo por alto. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Santo y puro, el que solo entregó amor y beneficios a quienes le seguían, fue hecho pecado. El limpio fue hecho sucio, pero no por su propio pecado, sino por mi pecado y el suyo. Sus mentiras y las mías fueron cargadas en Jesús. Su idolatría, su odio a Dios, su homosexualidad, su robo, fue en lo que Dios convirtió a Jesús. ¿Para qué? Para que yo y usted y todo aquel que crea en Él sea justificado en ese acto. Esto es lo más sublime y urgente y grave que usted escuchará hoy. El Santo del cielo, hecho pecado, para que usted, siendo culpable, tenga la opción de ser salvo. ¿Qué hará usted con esto? Puede rechazarlo, esa es una opción, pero no es la que le conviene. Y no porque lo diga yo, sino porque es lo que la Biblia dice. Usted hoy puede ser libre y salvo en Jesús. Dice la Biblia en Juan 1, versículo 12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está el sacrificio de Dios por un culpable como yo o como usted? La opción correcta es reconocer su condición. Es usted el mentiroso y no Jesús. Usted el idólatra y no Jesús. Usted es el homosexual y no Jesús. Preséntese ante Dios así: yo soy
culpable. Perdóname, porque el culpable soy yo. Dios te convirtió en pecado a ti, Jesús, para que ese acto me salve a mí. Te pido perdón. Hablando con un cercano de este tema, él me dijo lo siguiente: yo voy delante de Dios y le digo, Señor, tú sabes que yo en realidad no quise hacer esto, pero lo hice, así que te pido perdón. Traté de explicarle que eso no es confesión, sino autojustificación. No es eso lo que Dios espera, y no olvide que Dios conoce hasta la intención más íntima de su mente. Confiese, soy culpable, te pido perdón, y luego reciba el regalo de Jesús. ¿Cuál es ese regalo? Él pagó el precio de su culpa y la mía. Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros. radio@iglesiacristianalaserena.cl. Dios le bendiga.